Recordemos algo importante cuando vamos leyendo el libro de Juan. El propósito es mostrar a los judíos primeramente, quiénes eran los que debían entender, quiénes eran los que debían conocer al Mesías, a Jesús, aquel que había de venir, ¿cierto? Mostrarle con señales, mostrarle con evidencias bíblicas de las escrituras que tenían, cómo el Antiguo Testamento iba hablando de Jesucristo, de aquel que había de venir y que ya estaba en medio de ellos. Ese es el objetivo. ¿Y, y, y cuál es y qué consecuencia trae esto? ¿Cuál es el sentido de esto? Que los hombres creyeran en aquel que había de venir, que ya estaba allí, que era Jesucristo, y que creyendo en él tuvieran cierta vida eterna. Creyendo, ¿por qué? Porque todo lo que se hablaba de Jesús, la escritura, desde el Génesis en adelante, nos habla de aquel Jesús que había de venir y que sería, ¿cierto?, quien tomaría nuestro lugar para perdonar nuestros pecados y limpiar al hombre, ¿cierto?, de la maldad. Por lo tanto, ese era el dicho de Jesús desde toda la escritura. Eso era lo que se hablaba de él, aquel hombre sufriente, aquel que había, cierto, de llevar nuestro pecado, aquel que iba a tomar nuestro lugar, aquel que iba a hacer, cierto, el sacrificio perfecto. Entonces, todo apuntaba a una obra de salvación, todo apuntaba a esa obra, cierto, redentora en la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, el libro en sí, todo lo que sucede acá, el realce no es estos tremendos milagros que vemos, ¿cierto? Y estas señales que tenemos en el libro de Juan, que son 7 en total. El realce es quién hacía estos milagros, porque estas señales le acompañaban para testimonio de. El pastor en la mañana en su exposición hablaba, por ejemplo, cuando Moisés tuvo que presentarse delante de Faraón. ¿Cómo lo hizo? Con las señales que Dios mismo le dijo que tenía que manifestar para que supieran que Él venía de parte de Dios, que Él venía de parte y tenía la autoridad de parte de Dios respecto a la labor que Moisés tenía. Jesús es lo mismo. Él da señales respecto a esto. Da señales de que él no era cualquier hombre. No era aquel cierto pequeño que nació allí en Belén, ¿cierto? Hijo de María, de José, ¿cierto? Que iba al templo, se presentaba en el templo, compartía con los hombres allí. No era un simple joven avanzado, ¿cierto?, para su edad, con un conocimiento un poco más profundo de las cosas. No, era el mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios que se encarnó y caminó entre los hombres. Y el propósito de este libro es eso, mostrarnos a ese Jesús que hacía señales. Y nosotros vemos que también, posterior a que Jesús ascienda al cielo, vemos en Hechos que tenemos ahora esas señales acompañando a los apóstoles. ¿Para qué? Para lo mismo, para que no se olvidaran que ellos habían escuchado de Jesús, caminaron con Jesús, ahora hacían la misma obra que Jesús hacía. ¿Ya? ¿Para qué? Para que esas señales dieran testimonio de parte de quién ellos estaban, cierto, hablando. Entonces, el hecho del cual, cierto, estamos ahora viendo, que el hermano Daniel, cierto, compartió, es un evento de un paralítico, de un hombre, cierto, que nos dice, cierto, el texto, que llevaba, cierto, 38 años enfermo, 38 años, cierto, esperando ser sano de esta enfermedad. Y se dice, cierto, también en el texto que tenemos, de que él, cierto, esperaba como muchos otros, cierto, un evento que ellos, cierto, habían establecido, que era ¿cómo se llama? Una situación que ellos, cierto, lo tenían, porque no hay evidencia de que un ángel descendía de ese estanque, tocaba el agua, y quien tocaba el agua cuando el ángel descendía era sano, no hay evidencia de esto. Por lo tanto, era como un mito, cierto, que tenían entre ellos respecto a esta situación. Pero sin embargo, y lo vemos en este tiempo, y en todos los tiempos, los hombres sin Cristo buscan donde encuentren, donde vean alguna oportunidad de suplir alguna necesidad, en su ignorancia, en su tiniebla, en su venda que tienen los ojos, van allí buscando respuesta a sus necesidades. Por más eh, locuras que para nosotros parezcan, por más por más fuera de toda realidad. Pero cuando nosotros vemos, ¿cierto?, en la televisión, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, las cosas que la gente hace buscando una sanidad, es increíble, hermanos,
Pero sin embargo, todo aquello no es más que la muestra del pecado, la corrupción en el corazón del hombre. ¿Qué? Que busca en los astros, que busca en los animales, que busca en la tierra, que busca en las plantas, sanidades para su vida, respuestas para los problemas, para las aflicciones de este tiempo. Cuando las personas van delante de otra persona que le tira las cartas y les lee allí, ¿cierto? Para poder tratar de encaminar su vida, saber cómo va a ir el día de mañana. Lo único que están haciendo, ¿cierto?, es presentarse como hombres rebeldes delante de Dios. El hombre, lo que se le coloque delante como una oportunidad de riqueza, como una oportunidad de salud, el hombre es ciego, ¿cierto? Corre a eso. Es triste, es terrible. Pero sin embargo, la palabra en Romanos nos habla de esto claramente. Los hombres cambiaron al Dios vivo, cambiaron la verdad por la mentira y se hicieron necios, adorando no al Creador, sino al creado, con figuras de animales, de reptiles, de cualquier cosa. ¿Ya? No es que el hombre no quiera tener Dios. El hombre no es que tenga problema con como estar subyugado a un Dios. El problema es que el hombre quiere tener un Dios a su medida y a medida de su necesidad. Para la necesidad que yo tengo, yo necesito un Dios que supla esa necesidad. Tengo otra necesidad y si me muestran otro Dios, quiero ir donde está ese otro Dios porque también tengo esa necesidad. Pero sin embargo no buscan al Creador. No buscan, ¿cierto?, al verdadero, ¿cierto?, creador de todas las cosas, a nuestro Dios santo. Entonces, estaba este mito dentro de este pueblo, ¿cierto?, ahí en Betesda, de que aquel estanque descendía, ¿cierto?, un ángel, tocaba y quien llegaba primero. Este hombre paralítico, sin duda que en esta carrera estaba difícil la cosa, estaba muy complicada, estaba muy complejo, ¿cierto?, de que él tuviera alguna oportunidad de poder llegar, ¿cierto? Y tocar esa agua cuando aquel ángel, ¿cierto?, descendía. Pero sin embargo, llega este día, ¿cierto?, glorioso para este hombre, porque Jesús estaba allí, porque Jesús tiene misericordia de él, porque Jesús se acerca de él, y dice que Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así que le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque. El hombre no conocía que le estaba hablando. No sabía quién era el que estaba ahí. El mismo Jesús, el Hijo de Dios. Pero él no sabía quién era él. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le pregunta, ¿y quieres ser sano? Si lo hubiera sabido, así como aquel hombre que estaba allí, Jesús, hijo de David, gritaba, ten misericordia de mí cuando escuchó hablar, él sabía quién era. Este hombre no sabía quién era, que Jesús era el que le estaba hablando. Le dijo, ¿cómo si yo no puedo acercarme al agua, ¿cierto?, para poder tocar? ¿Por qué? Porque antes de él, ¿cierto?, su problema era grave, paralítico, no podía acercarse. Era muy difícil ganarle a los demás que estaban allí a la espera de que el agua se moviera. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No hay más conversación. No hay ni otro preámbulo, no hay ninguna otra preparación, no hay ningún otro énfasis. Jesús le dice, ya, toma tu lecho, camina. Y la obra es inmediata. Este hombre, cierto, 38 años enfermo, paralítico, ahora camina. Y se acabó el problema rápidamente. ¿Por qué? Porque era Jesús. Porque Jesús estaba allí. Porque las palabras de Jesús son vivas. ¿Y por qué? Porque la palabra de Jesús tiene poder. Que no hay enfermedad, que no había nada que se opusiera a esto. Lo vemos en los eventos cuando Jesús se encuentra con los endemoniados. Delante les mencionaba el endemoniado gadareno. Antes de Jesús hablar, los demonios dicen, ¿pero por qué nos vienes a atormentar? Porque sabía quién venía. Sabía quién venía. Jesús no tenía necesidad de presentarse ni nada ante los demonios. Los demonios sabían quién era Jesús. Y le dice a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre después de 38 años, ojo, ojo hermanos, mi hermanos que trabajan en la salud, cualquier persona que sufre un coma, un mes y medio, no sé, después lo tienen que enseñar a caminar. Tiene que luego, le tienen que volver a enseñar nuevamente a caminar.
tiene que tener terapias y de a poquitito y un pasito y otro pasito. ¿Ya? Pero ¿qué era Jesús? El Hijo de Dios. Por lo tanto, ya no hay terapias posteriores. El levántate y vuelve a caminar como lo hacías cuando estabas sano. Y no hay más. ¿Por qué? Era una señal. Era algo que no se daba, no sucedía. No es algo que los hombres veían todos los días. Un hombre que era 38 años enfermo ahora era sano. Y estas señales acompañaban a Jesús para que los hombres vieran que en él había un poder especial y distinto. Y él era el Hijo de Dios. No era para tener multitudes que le siguieran, no era cierto para ser famoso, es para que ellos supieran que era Jesús el Hijo de Dios. Porque esa era la confesión que el hombre y todo hombre debe hacer. No, tú eres el sanador, tú eres el multiplicador de panes y peces. No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la declaración que nace de todo hombre que ha sido transformado y convertido por la obra de Cristo en su corazón. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque eso es lo que a todos nos toca. Acá el sanado fue aquel paralítico. Ese beneficio glorioso aquel día fue para él. Pero sin embargo el mensaje para todos cuando vemos esto es de que aquel hombre que le dijo toma tu lecho y anda es Jesús, el Hijo de Dios. Y tenía tal poder que los demonios huían delante de su presencia sin decir él una palabra, porque un muerto se paraba y volvía a la vida después de 4 días muertos. ¿Por qué? Porque un ciego veía delante de él, porque él era Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces aquel hombre al instante fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Nos hace una mención ahora del problema que aparece, de la situación que marca un poco el desarrollo, ¿cierto?, de este episodio, de que esa sanidad que Jesús hace era un día sábado, un día de reposo, que los hombres judíos observaban con un celo profundo, pero lejos del sentido correcto que tenía observar el día de reposo. Y dice, ¿cierto?, al terminar, ¿cierto?, este relato, y los versículos que nosotros hemos leído, de que los judíos, aquellos que observaban lo que Jesús hacía, aquellos que estaban allí presentes también viendo el hecho, viendo a un hombre que estuvo enfermo 38 años postrado en un lecho. Estoy seguro que esa camilla que él tenía no era, cierto, ni cómoda, ni antiescaras, ni nada de eso. Era una situación terrible. Me imagino una situación compleja para aquella persona en aquel tiempo. Quizás pasaba días enteros allí sin que nadie lo trasladara a una casa. No sabemos si este hombre tenía una casa o su lugar era siempre estar allí y viviendo de limosna y viviendo de lo que la gente podía hacer por él. Y este hombre estaba allí, ¿cierto?, esperando algún milagro para él. No esperaba el milagro correcto. No esperaba el desenlace correcto. Él esperaba, ¿cierto?, de un mito que ellos tenían, ¿cierto?, de un dicho que tenían entre ellos, de poder tocar el agua cuando un ángel descendía a aquel estanque y poder ser sano. No era lo correcto. Estaba lejos de lo correcto delante de Dios. Estaba lejos de buscar en Dios misericordia y restauración para su cuerpo. Pero así estábamos todos cuando Cristo salió a nuestro encuentro. Pero aquel día glorioso Jesús viene y le sana completamente, se acaba su enfermedad y aquel hombre, cierto, camina nuevamente de manera inmediata, sin procedimientos posteriores, sin ningún cierto tratamiento posterior, no. Porque Jesús le dijo, levántate y anda, y se acabó tu enfermedad. Pero lo hizo en un día de reposo. Lo hizo un día sábado. Entonces, ¿qué vemos acá nosotros? Vemos la ceguera en los hombres. Vemos la ceguera en los hombres religiosos. Porque quienes le miraban eran hombres religiosos, que según ellos tenían claro, ¿cierto?, la ley, eran observantes profundos y celosos de la ley, que querían matar a Jesús porque para ellos Jesús transgredía de una manera terrible la ley, por lo tanto Jesús era digno de muerte, que estaban tan cegados,
tan cegados que aún no viendo la misericordia de Dios manifestada sobre ese hombre en esa situación terrible que debe haber estado, a ellos, ¿qué les preocupaba? Que ese hombre, ¿cierto?, había tomado su camilla, había hecho la obra de tomar su camilla, levantarla y luego caminar con su camilla. Era terrible, imperdonable, digno de muerte. Pero ese es el corazón de alguien que no ha conocido a Cristo, de alguien que no entiende la verdad del Evangelio, alguien que no entiende la obra, cierto, de Dios en el corazón de los hombres, alguien que lee la palabra y lee la Biblia sin ojos cristocéntricos, sin considerar, cierto, la misericordia, sin considerar el propósito real que tiene la ley, los mandatos de Dios en el corazón de los hombres. Cuando usted lee sin entender ni contexto, ni tiempo, ni el objetivo, ni el propósito, usted puede hacer y llegar a cosas tan terribles como la que estos hombres, ¿cierto?, hacían y experimentaban, al punto de que todas esas cosas sumaron, ¿para qué? Para que ellos gritaran de una manera, ¿cierto?, iracunda: crucifiquen a Jesús. Porque no fue por otro sentido. No había otras acusaciones, más que las propias palabras de Jesús, que para ellos eran aberración, eran abominación y eran, cierto, una falta grave en contra de la ley. Entonces, estos judíos le dijeron a aquel hombre que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. La palabra del Señor en el Antiguo Testamento nos habla respecto al cuidado y a la orden del Señor respecto al día de reposo, lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer. ¿Ya? Por ejemplo, en Éxodo 20:10 nos dice: más el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni nadie, ni siquiera tus animales que están dentro de tus puertas. En Jeremías 17, 19 al 27 dice respecto a observar el día de reposo: así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Escuche, así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad este día. Nehemías 13:15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté, escuche, acerca del día en que vendían las provisiones. El día de reposo, la prohibición que había y lo que, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que los judíos, ¿cierto?, decían, y sin duda estaban mirando hacia estos escritos, Éxodo, Nehemías, Jeremías, ¿cierto? El contexto y el sentido de esto era la venta, el negocio y hacer, ¿cierto?, usufructo en el día de reposo. Eso es lo que estaba prohibido. Eso es lo que no se podía hacer negocio, hacer ventas en el día de reposo. Eso era lo de lo cual el hombre debía descansar. Y el santificar el día de reposo era para honrar a Dios a través de todas nuestras acciones, a través de todo lo que los hombres podían hacer para glorificar a Dios en el día de reposo. Nos dice la palabra del Señor de que el día de reposo no fue, dice que el hombre no fue hecho a causa del día de reposo, sino al contrario, el día de reposo fue hecho a causa del hombre. No tenía un sentido, ¿cierto?, de no hacer nada, ni ayudar, ni tender la mano. Jesús les decía: ¿acaso algún hombre, ¿cierto?, que ve su animal que ha caído allí, ¿cierto?, no va a ir, ¿cierto?, y lo va a recoger? ¿Lo va a dejar que muera? ¿Acaso eso no era un acto como en la palabra, un acto inhumano? Dejar morir un animal, ¿cierto?, ahí en un pozo por causa de
de creer que estaban transgrediendo el día de reposo por hacer un trabajo, una actividad. Lo que estaba prohibido era trabajar en pos de sustento, en pos de recursos, era negociar en el día de reposo. Estos hombres no lo entendían. Para estos hombres, cierto, su sentido literal era no hagas nada, no te muevas. ¿Por qué? Porque este hombre lo único que hizo fue tomar el lecho, levantarlo y luego trasladarlo. ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho. Jesús le dio la instrucción. Estos hombres le dijeron, este día, cierto, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo dijo, toma tu lecho y anda. Imagínense, este hombre no le preguntaron quién te sanó, quién hizo este milagro. No les importaba, hermanos. Imagínense la ceguera, imagínense el corazón de estos hombres. No le importó ver a un hombre que sufría 38 años ahora ponerse de pie. Lo que les complicaba a ellos es que este hombre había levantado su camilla del suelo y había salido caminando con su camilla. Y este hombre le dice, ¿cierto?, en una respuesta correcta, el que me sanó, ¿cómo? El que hizo tremendo milagro. Él me dijo también que yo tomara mi lecho y me lo llevara. El mismo que me sanó me dijo esto. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Qué podemos entender? ¿Cómo? Quien hace tremendo milagro. Él mismo me dice ahora que tome mi lecho. ¿Cómo va a estar mal? ¿Cómo va a estar errado en su acción? Si hizo un milagro. Él fue testigo de eso. Fue testigo de lo que Jesús hizo. Pero para estos judíos, ¿cierto?, cegados, el problema era de que este hombre estaba haciendo una obra, levantando su lecho. Incluso evaden decir camilla, que en el sentido cierto práctico era una camilla lo que él tenía. Él dijo, toma tu lecho, tu lugar donde te postras, porque camilla era aún más, era más sencillo, era más sin sentido. ¿Por qué tomas tu camilla? ¿Por qué tomas donde está reposado allí? Perdía todo sentido. Pero eso le preocupaba a estos hombres. Entonces dice un comentarista, como si fuera algo, al prohibir a este hombre sanado que recogiera su lecho, como si fuera algo comparable a una carga que llevara al mercado para venderla con beneficio, hacían de la ley de Dios una caricatura. Ellos estaban comparando que este hombre tomara el lugar donde estaba recostado por su enfermedad, lo tomó, se lo llevara, lo estaban comparando a alguien que tomaba de cosas y las iba, ¿cierto?, y las llevaba al mercado para vender. Por lo tanto, en ese sentido, la ley de Dios para ellos no tenía ningún peso, no tenía ningún sentido. Y es por eso que ellos cada vez iban más lejos, y es por eso que cada vez Jesús para ellos se volvía un tremendo problema, porque estaba revolucionando a los hombres, estaba revolucionando al pueblo. Le estaba diciendo a un paralítico que después tomara su camilla y se fuera caminando y la llevara a la camilla. Eso era terrible para los judíos. Hermanos, y suena, mi hermano acá se ríe, ¿cierto? Porque suena como anecdótico, pero para ellos ardían. Los judíos ardían por dentro al ver a esta acción. Y eso no es más que la tiniebla, la oscuridad del pecado en el corazón de ellos. Ellos necesitaban que le resplandeciera la luz de Cristo. Entonces, este hombre, cierto, le dijo, el mismo que me sanó, el mismo, cierto, que obró en mí, él me dijo también que tomara mi camilla. Entonces, si él, que hace tremendo milagro, me dice que tome mi camilla, ¿qué otra cosa puedo hacer yo? Y dice que, entonces, le respondió el que me sanó, él mismo dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda nuevamente? No le dijeron nuevamente, ¿pero quién te sanó? No les importaba nada. Seguían su conversación, en su enojo, en su rabia, en su ceguera, eh, en su corazón, cierto, duro, queriendo sí o sí negar el hecho portentoso que había sucedido allí. En su religiosidad, les vuelven a preguntar, ¿quién te dijo, toma tu lecho y anda? Era su preocupación. Muchas veces, hermanos, cuando nuestra vida espiritual
está fría, cuando nuestra vida espiritual estamos orando muy poco, leyendo la Biblia muy poco, pregúntese si usted también dése cuenta antes, que muchas veces empezamos a cuestionar cosas, cualquier cosa. Empezamos, ¿cierto?, a desviar nuestra vista del verdadero sentido de las cosas del Señor. Y nos empieza a molestar todo. Cosas pequeñas nos empiezan a incomodar y nos empiezan a molestar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón empieza a desviarse del centro, del objetivo, del propósito de las cosas del Señor, que es vivir para su gloria, glorificarle cada día, servirle todos los días, hacer su voluntad. Y ese es el propósito de la iglesia. Pero tal cual estos judíos, nosotros cuando nos empezamos a alejar del Señor un poco, nuestro corazón empieza también muchas veces a mirar, pero ¿y por qué el aire está en 21? Se debería estar un poquito más bajo, está haciendo calor. Y nos empiezan a incomodar cosas que no tienen sentido. Pero yo le estoy diciendo eso, pero créanme, y espero que no lo experimenten en algún momento, que cuando nuestra vida espiritual está baja, cosas empiezan a incomodarnos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude en estas cosas. Recién leímos cuando el hermano, ¿cierto?, leyó la lectura bíblica. Algunos nos quedamos sentados porque nos dijo esperemos sentados, otros se pusieron de pie. Y algunos dirán, ¿y si le incomoda a alguien? Bueno, cuando a usted le empiece a incomodar que si estoy de pie o si estoy sentado cuando está leyendo, hermano, cuidado, cuidado en su corazón. La reverencia al Señor, sí, muchas veces de manera uniforme lo hacemos, sí, todo de pie, todo sentado, pues la reverencia está en el corazón. De ahí parte el verdadero sentido de la reverencia. Por eso oramos, no nos hincamos, por ejemplo, para orar. No porque no nos guste. En mi casa, yo si oro, en mi casa lo hago de rodillas, o sentado en el living, o sentado en la cama, porque entiendo que el sentido de la reverencia de mi corazón, yo podría estar de guatita y en el piso tirado, pero si mi corazón está lejos del Señor frío, no tiene ni un sentido. No tiene ni un sentido. Pero nuestro corazón, como le digo muchas veces, cuando está frío y nos empezamos a alejar del Señor, y hay un indicador, hermano, que usted tiene que poner atención, le empiezan a molestar cosas que no tienen sentido en esto, o que uno tiene que pasarlas por alto por amor a los hermanos, por amor a los hermanos. Cuando le damos importancia a lo que no tiene importancia, empezamos a perder el sentido de las cosas. Hay un pasaje que me gusta mucho en 1 Corintios capítulo 8, que nos habla respecto a la libertad cristiana. Y Pablo allí les pone un ejemplo a los hermanos respecto al comer carne. Los hermanos, ¿cierto?, iban al mercado y compraban carne que tenía buen precio, porque era carne que había sido sacrificada para ídolos y lo que quedaba lo vendían en el mercado. Pero Pablo dice, esa carne no tiene pecado en sí, y no hay problema de yo comerla porque no trae el pecado adherido al yo comérmela. Pero habían hermanos débiles. Y a esos hermanos débiles decían, pero ¿cómo vamos a comer esa carne que fue sacrificada a ídolos? Pablo, ¿qué dice? Bueno, si a mi hermano le es problema en su corazón que yo haga eso, dice, yo no comeré carne jamás. Y uno dirá, pero Pablo, ¿cometía pecado o no cometía pecado al comer o no comer? De ninguna manera. Pero por amor a su hermano débil, él lo hacía. Porque él entendía el propósito de las cosas. Él entendía el sentido y el valor de un alma, de la espiritualidad de mi hermano por sobre mis caprichos o por sobre lo que yo deseo. Entonces yo cedo por amor a mi hermano. Cuando yo tengo claro el sentido de las cosas. Imagínese lo empedernido, lo duro del corazón de estos hombres al ver a un hombre desvalido, un hombre lleno de llagas. No hay mayores descripciones respecto a esto en el texto, pero sin duda una persona con 38 años postrado no es una persona que está con su cuerpo completo, su cuerpo lleno de llagas. Con su cuerpo lleno, ¿cierto?, de laceraciones por el estado de estar allí en una posición. ¿Y cuántas cosas más en el cuerpo de esta persona? No le importó absolutamente nada el hecho del milagro glorioso de que ese hombre ahora caminara sin ninguna secuela en su cuerpo. ¿Por qué? Porque estaban cegados, no tenían claro el objetivo de Jesús, no tenían claro, ¿cierto?, lo que Dios había mandado a través
de su palabra. Y les preocupaba que, ¿por qué llevas tu lecho? ¿Y quién te dijo que tomaras tu lecho y caminaras con tu lecho? Esa era su preocupación. Porque ni siquiera le preguntaron, este es día de reposo, pero ¿quién te sanó? También podrían haber considerado. No, 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 ni siquiera querían nombrar eso. Su problema era con esa camilla que estaba allí y que Dios, y Jesús le dijo, ¿cierto? Toma, llévatela, camina con ella. Entonces le preguntaron, como le decía nuevamente, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y sucede que Jesús, después de obrar en este hombre, que no lo reconoció, que no supo quién era, solo supo que había sido sanado, le dijo, el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. No hay aclaración de por qué Jesús se fue inmediatamente. No hay alguna cierta indicación de por qué Jesús, cierto, salió a aquel momento, cierto, y se fue. Pero sin embargo, cierto, aquel hombre, cierto, había estado enfermo y ahora era sano. Y Jesús había sido el que le había sanado. Pero sin embargo, después, versículo 14 dice que Jesús le halló a este hombre en el templo. En el templo, este hombre, pues, uno de los motivos que haya estado en el templo puede haber sido de gratitud. A lo mejor llevó alguna ofrenda de gracia por aquel obra la cual es cierto recibió. Ahora también no nos olvidemos de que Jesús, cierto, tenemos ejemplos en la escritura cuando hay hombres enfermos y les dice tu fe te ha salvado varias veces. En este caso nosotros tenemos a un hombre que Jesús solamente le dice levanta, toma tu lecho y camina, y fue integrado. Pero sin embargo no vemos a través de una revelación de Jesús que haya hecho una obra en el corazón de este hombre para salvación. No lo tenemos, cierto, agatallado, pero sin embargo ahora tenemos a Jesús en el templo y tenemos a este hombre también en el templo. Entonces Jesús ahora se presenta y le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este texto, ¿cierto? Esta frase es muy y puede ser muy mal utilizada, asociando, ¿cierto?, a enfermedad y estar pagando por pecados. Lo cual, cierto, a lo mejor muchas personas lo pueden considerar así, pero a la luz del texto y de la escritura no es así. Este hombre no es que hace 38 años atrás cometió un pecado y estaba pagando por causa de ese pecado con esa enfermedad. Desde que nacimos estamos, cierto, sujetos al pecado. Y todo lo que nos suceda durante de nuestra vida es parte de la corrupción de nuestro cuerpo por causa del pecado. La enfermedad y la misma muerte de nuestro cuerpo, cierto, en algún momento por causa del pecado. Pero la escritura no nos habla de ese Dios de que cometiste un pecado, ahora te viene un castigo y te vas a enfermar por culpa de ese pecado, ¿cierto?, que tú cometiste. Por lo tanto, acá, ¿cierto?, cuando Jesús le dice a este hombre, vete, ¿cierto?, le dice, mira, fuiste sanado, tenías esta enfermedad, 38 años enfermo, ¿cierto?, ahora eres sano, no peques, porque hay algo, los comentaristas, ¿cierto?, concluyen esto, que lo que Jesús quiere decirle, ¿cierto?, hay algo peor por causa del pecado. Hay algo y un castigo peor a causa del pecado. Más que estar postrado en un lecho, más que ser paralítico, más que ser sordo, más que ser ciego, más que ser cualquier enfermedad que a usted se le ocurra, el pecado trae consigo algo peor, que es la muerte eterna y la condenación eterna. Ese era el énfasis de Jesucristo cuando le dice a este hombre, no peques, deja de pecar, estás en el templo, porque estaba en el templo. Estaba en aquel lugar, estaba escuchando. Jesús le dice, no peques para que no te venga algo peor. Pero no es porque si ahora vuelves a pecar, nuevamente te va a pasar una enfermedad. No ese es el objetivo. No es eso lo que le quiere decir Jesús. Porque Jesús quiere aclarar que el pecado trae consigo algo peor que cualquier enfermedad que usted se pueda imaginar. Morir de un cáncer no tiene comparación con morir en pecado. Morir de una enfermedad terrible no tiene comparación con morir en pecado y lejos de Dios. ¿Qué nos ayuda, amados hermanos? El sentido de esta señal, de este milagro que Jesús hace, es mostrar a los hombres de que Él tenía un poder especial y distinto, que venía y era dado del Padre, para poder a un hombre que 38 años que no caminaba, que inmediatamente caminara,
sin ninguna otra consecuencia en su cuerpo. Entonces ahora este hombre enfermo, este hombre paralítico, ahora sabía que él le había sanado. Conoció a Jesús. Jesús se presentó a él. Por lo tanto, este hombre dice después, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Jesús fue, cierto, el que le había sanado. ¿Y qué dice el versículo 16? Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Ese es el nivel de un corazón cegado, lejos de Dios, en tinieblas, con esa venda en los ojos. Procuraban matar a Jesús, que le había dado cierta restauración a un hombre que estaba en esa condición. Todas esas cosas fueron las que los judíos cada día y aquellos que estaban allí mirando, los fariseos, ¿cierto?, a Jesús, ¿cierto?, le condenaban. ¿Y por qué come en casa, ¿cierto?, en este caso, ¿cierto?, allí en el episodio, ¿cierto?, de Zaqueo? ¿Por qué? ¿Por qué va a comer a casa de él? ¿Por qué come con este hombre pecador? ¿Por qué sus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué recogen espiga cuando van caminando allí, cierto, en medio de los sembrados? ¿Por qué recogían espiga el día sábado? Y esas cosas estaban observando. Eso les preocupaba. Allí estaba toda su atención. ¿Por qué? Porque no le había resplandecido la luz del Evangelio. Pablo, Saulo de Tarso, era tal cual que ellos. Tal cual. Al punto de matar a aquellos cristianos, de perseguirlos y matarlos a muerte. No nos olvidemos de eso. Esteban, mientras era apedreado, Saulo consentía en la muerte. ¿Por qué? Porque Saulo estaba así, cegado, religioso y creyendo que lo que él hacía era lo correcto para Dios. ¿Hasta qué? Hasta que al mismo que él perseguía se le apareció en el camino. Inmediatamente es alumbrado sus ojos y es transformada y cambiada su vida. Es lo mismo que estos judíos hacían, lo mismo, completamente cegados. En este caso, un hombre, cierto, paralítico se para, cierto, es restaurado. A ellos les preocupaba, cierto, el lecho, les preocupaba que tomara su camilla. En el caso de Saulo, él mataba y buscaba a los cristianos en la sinagoga para matarlos. Aún más duro, aún más entenebrecido su corazón y su vista. ¿Por qué? Porque no le había resplandecido la luz del Evangelio en su vida. Pero sin embargo, cuando ahora, cierto, Saulo, cierto, cae allí y es alumbrado y Jesucristo mismo se le presenta, cambia completamente su visión, su vista de las cosas del Señor. Entonces estos hombres, cierto, procuraban matar a Jesús ¿por qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo, porque tenía misericordia de los hombres, porque manifestaba amor hacia los desvalidos, a los que tenían necesidad. Pero Jesús, cierto, no se amedrentaba ni se intimidaba de estas cosas, porque él sabía el desenlace de todas las cosas. Él sabía el propósito, él sabía de que cada una de estas cosas iban a ser la suma para que un día fuera llevado hasta allí, cierto, delante del pueblo, para que fuera acusado por todo el pueblo de sedición, de creerse el rey de los judíos, de hacerse igual a Dios y ser llevado, cierto, para la crucifixión en la cruz. Y aún más, y lo que él hacía era revelarse delante de ellos, sus obras, mostrar las obras que él hacía, que eran las mismas que su padre le había enviado a hacer. Él le decía a ellos, me cuestionan o me quieren matar por mis obras, porque yo hago las obras que mi padre hacía. Las obras que mi padre hace son las obras que yo hago. Y ahí los hombres quedaban y no sabían qué decir, porque ciertamente es así. Entonces Jesús le respondió a estos hombres, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Lo que mi padre me envió es lo que yo hago. Las obras que él me envió a hacer son las mismas que yo hago. Tener misericordia, manifestar estos milagros gloriosos y estas señales son las mismas que él hacía. Porque Jesús, cierto, era el Hijo de Dios, el Cristo. Aquel que había venido, se había humillado, que había descendido del cielo para caminar entre los hombres y para morir en una cruz. Y aún más los judíos por esta causa dice que procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual
a Dios. Y era cierto lo que ardía en el corazón de estos hombres, de que Jesús, cierto, decía que era el Hijo de Dios, lo cual lo hacía igual a Dios. Pero sin embargo, todas las señales y lo que vemos en la Escritura y lo que Juan quiere revelar es esto. No había otro sentido. Vamos al comienzo, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y está hablando de Jesús, el Verbo. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él, por Jesús fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Está hablando de Jesucristo y su obra y lo que vino a hacer. Los judíos no le creían, no le aceptaban, no decían, no, Él no es el Mesías. Más dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí el Verbo fue hecho carne, Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie, versículo 18, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y era el propósito, era el sentido. Jesús no vino a otra cosa, sino que a mostrar al Padre y a mostrar que Él era el Hijo de Dios. Y eso quiero que era, no era más que decir, mira, todo lo que los profetas escribieron en el Antiguo Testamento, ese soy yo, aquel que había de venir. Es el lucero de la mañana, aquel que iba a venir, cierto, para perdonar y solucionar el problema del pecado. Ese era Jesucristo, que ya estaba y caminaba entre ellos. La correlación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es hermosa y nos muestra esa verdad. Todos los pasajes que nos hablaban de Cristo y en Él se consuman. Y vemos en la Escritura, en el caminar de Jesús, en su andar, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que se cumpliese lo que escribieron de Él, para que se cumpliese lo que se dijo. Cada una de las cosas, aún en sus últimos días, cuando es llevado, cuando le colocan su corona de espinas, cuando le dan de beber vinagre, cada una de las cosas que sucedieron, traspasado su costado, cada una de ellas fueron anunciadas en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que los hombres de aquel tiempo vieran a través de estos hechos, de la Escritura que había antes de este suceso, que Jesús estaba cumpliendo lo que se dijo hace 600, 800 años atrás. Pero ese era el gran problema de los judíos. Si Juan no le escribe a extranjeros, no le escribe a gente, cierto, de otra nación, le escribe a los judíos, para que entiendan que Cristo, el Verbo, el que estaba con Dios en el principio, el que en Él fueron hechas todas las cosas, en quien se decretó, cierto, en Génesis 3:15, que vendría para poder pisar la cabeza de la serpiente, Él era el que estaba ahora y caminaba entre ellos. Y las señales que su Padre le entregó, es las que Jesús hacía en medio de ellos. Su muerte, 3 días sepultado, luego resucitar, es la señal que se le iba a dar. No había otra señal. Los judíos que querían señales, bueno, aquí están las señales. Dice la palabra, los judíos buscaban, les gustaban mucho las señales. Bueno, ahí están las señales. Jesús les dice, destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Jesús no hablaba del templo físico, hablaba del mismo. Y cuando los judíos decían, piden señales, señal no será dada, sino la del profeta Jonás. ¿Y qué era? 3 días en el vientre. Jesús estuvo 3 días sepultado y vuelve y resucita la vida. Señales tras señales para mostrar de que Él era el que había de venir, el Mesías, el ungido, el escogido de Dios, el que venía para solucionar el pecado de los hombres, que era el problema, cierto, de nuestra deuda con Dios, nuestra enemistad con Dios. Pero son los hombres cegados completamente. No les importaba esto. Al contrario, en su ceguera, cierto, en su religiosidad, les preocupaba más
las cosas que ellos aún mal habían entendido, que no tenían claro. Le dieron su propio sentido a la ley, le dieron su propio sentido a las ordenanzas, establecieron sus propios argumentos y estatutos y reglamentos, y que el problema que alejaban a los hombres de Dios. Y lamentable, hermanos, vivimos en tiempos donde muchas iglesias, incluso donde veníamos nosotros, mandamientos de hombre apartaban más a los hombres que acercarlos a Dios. Se iban por el borde y más que el borde. Y más que el borde. Donde importa más que la señorita, el joven, use una corbata y la señorita una falda bien larga, que realmente tengan un encuentro con Jesucristo, sean perdonados sus pecados y sean lavados, ¿cierto?, de su maldad. Entonces después se sorprenden cuando la señorita, que andaba con falda tan larga y muy bien ordenadita, ¿cierto?, y decorosa, quedó embarazada la señorita. Es que no conoció a Cristo. Pero la iglesia se conformó con verla con falda, porque parece que ahí hay un grado cierto importantísimo y alto de santidad por sobre el conocimiento de la verdad de Dios. Y es un grave problema en la iglesia de este tiempo. Entonces, cuando miramos a estos hombres que se preocupaban de cualquier otra cosa, más que del sentido real de la voluntad y de la verdad de Dios, vivimos en tiempo donde es así. Por lo tanto, a los hombres se le pone una carga sobre ellos, una carga pesada que ni ellos mismos pueden llevar, y se les aleja de Dios. Y mandamientos morales, pero que no tienen valor alguno contra el pecado. En Colosenses nos dice: ¿por qué, si habéis muerto con Cristo a los rudimentos de este mundo, os sometéis todavía a preceptos tales como no comas, no tocas, no bebes? Cosas que tienen cierta reputación de duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Sí, se ve muy hermosa la iglesia, todos con corbata, hermoso. Las hermanas con su peinadito tomado, ¿cierto? Bonitas. Y en la iglesia, ¿cierto? Que a lo mejor alguno aquí conoce, sin ningún aro, sin ninguna cosa, ¿cierto? Eso sí, no, ahí hay mucha santidad. Hermano, el corazón es ahí donde el Espíritu Santo obra, trabaja. Y de ahí parte la obra en el corazón de los hombres. Y la iglesia, esa es la preocupación. ¿Qué le debe preocupar a la iglesia? Que el joven y la señorita realmente se arrepiente de sus pecados, crean Cristo como su Salvador, y el resto será una obra por causa de la salvación que está en el corazón del hombre. Pero no al revés. Los judíos iban al revés y aún más lejos del verdadero principio de las cosas que el Señor estableció. Guardar el día de reposo, el no adulterar, el no mentir, el no robar. Para ellos todo tenía un sentido que no era el correcto a la luz de la Escritura. Dios nos puede ayudar, amados hermanos, para no perder de vista el verdadero sentido de la vida en Cristo. Lo que verdaderamente importa, de dónde parte la obra transformadora en el corazón de los hombres, porque el resto después se da solo. Se da, es imposible un corazón transformado, quebrantado por el Espíritu Santo, que después de esta obra y de este hecho siga tal cual. El hombre después de eso ya no se viste igual, pero no es porque la iglesia lo impone, sino porque en su corazón el Espíritu Santo ahora lo lleva a otra cosa. Su cuidado, su santidad, su respeto por las cosas santas, sagradas del Señor, por su vida personal e íntima cambian, pero por consecuencia de una obra interior en el corazón del hombre que luego resplandece hacia afuera en esos cambios que son de vista, ¿cierto? Visibles. Pero lo que importa, lo realmente importante, está en el corazón de los hombres. Y es ahí donde obra el Espíritu Santo. Que nos ayude, amados hermanos, para no perder de vista los verdaderos de los principios santos del Señor. Y que la iglesia, cierto, debe cada día regirse por esto. Y no nos olvidemos que sobre toda cosa, hermanos, sobre todas las cosas, está el amor y la misericordia. El amor y la misericordia. Porque el principio del amor está por sobre cualquier cosa.
si estos hombres hubieran realmente tenido amor en su corazón, hubiera sido un gozo para ellos ver a este hombre, después de tantos años de sufrimiento, verlo caminar. Verlo caminar. Pero no hay verdadero amor en el corazón de los hombres mientras no sea iluminado con el Evangelio. Porque Dios es amor. Y quien no ama no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Estos hombres no conocían a Dios. Estos hombres son los mismos que después en hecho estaban delante. Lo mismo lo digo en un sentido eh, de contexto, de hombres mundanos. A lo mejor no eran los mismos que estaban parados delante de Pedro allá en Hechos, ¿me entiendes? Pero son los mismos, si los trasladamos allá, que estaban delante de Pedro cuando Pedro le dijo, ustedes crucificaron al santo, al Hijo de Dios, ustedes gritaron que fuera muerto, el que no tenía pecado, pero ahora arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque sé que por ignorancia lo habéis hecho. Pero ahora arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan del Señor desde el cielo tiempo de refrigerio. Entonces también nosotros ahora, terminando ya el texto, después de criticar a estos judíos malvados con su corazón duro, no nos olvidemos de esto, que ellos también estaban cegados y necesitaban la luz del Evangelio. La iglesia de donde veníamos y que por cosas importantes salimos de allá, debemos seguir amando a nuestros hermanos, esperando que reciban esa misma luz del Evangelio, para que traiga ese gozo y esas cargas humanas que le afligen y esas cargas humanas que no hacen más que llevar un evangelio triste y de amargura, sean quitadas de sus hombros. Y no hay otra manera si no es por el conocimiento de la palabra del Señor. No hay otra manera. O usted, no sé, a través de todo este tiempo que ha estado estudiando la confesión, paso a paso, de una manera eh, con un orden sistemático, no ha venido y ha traído paz y ha ido trayendo consuelo, es una esperanza cada vez más profunda en su corazón, más profunda, de ver a ese mediador, de ver a ese que pagó por nuestros pecados, de ver que Dios decretó todo, por lo tanto, parece para nuestra vista que de repente puede haber un descontrol en algo, pero no hay descontrol, ningún descontrol. Todo está bajo la mano del Señor firmemente. Trae consuelo. Y es por eso estos judíos vivían con una carga, atormentados y queriendo matar a Jesús, porque no tenían, cierto, la revelación de la palabra del Señor en sus corazones. Pedro, cuando les habla a ellos, no los condena a muerte. Les dice arrepiéntanse. Y no nos olvidemos, 5.000 y 3.000 se arrepienten. De aquellos, eran ellos. Porque Pedro les dice, ustedes crucificaron, ustedes gritaron, ustedes estaban allí parados. Sé que por ignorancia lo hicieron, ahora arrepiéntanse. Arrepiéntanse de esto. Porque al que crucificaron era justo y era santo. Y los hombres se arrepintieron. El propósito del libro de Juan es que a través de todas estas señales, quienes estaban allí, y más para nosotros en este tiempo, que tenemos el libro entero, este paralítico vio esa etapa, ese episodio. Nosotros tenemos el libro completo para que creamos que Cristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Que Dios nos pueda ayudar, amados hermanos, cada día. Esa es la confesión. El domingo que viene, con la ayuda del Señor, tendremos bautismo en nuestro templo. Y el bautismo no es más que eso. Que quienes van a las aguas públicamente dicen, yo he creído que Cristo es mi Salvador y que Él resucitó y a través de Él yo tengo vida. Y Él perdonó mis pecados. No hay más, no hay otra confesión, no hay ninguna palabrería más extensa, no. Yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Esa declaración que Pedro hace, este Pedro, ¿cierto? Porfiado, duro, terco, ¿cierto? Que niega después, ¿cierto? A Jesús, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una tremenda declaración, y en la que todo cristiano, nacido de nuevo, debe hacer en su corazón. Porque si no hay esa revelación, porque si no hay esa confesión, hay algo que no está muy bien.
Porque si no creemos que Cristo vino de Dios, que Él es Dios mismo encarnado, se pierde todo el valor de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Quién nos puede ayudar, amados hermanos, cada día para creer? Que Dios nos ayude en nuestra falta de fe muchas veces y que el Señor nos ayude cada día para ser más creyentes y fieles creyentes. El pastor Gabriel hoy día nos decía, ¿por qué somos creyentes? Porque progresivamente seguiremos creyendo hasta que Cristo nos llame a su presencia. No es que creemos un día y luego estamos, no, es porque vamos creyendo a través del tiempo siempre en estas verdades y en la revelación que el Señor irá manifestando hacia nuestras vidas. Amén. Oremos al Señor.